Muy buenas, soy el padre Miguel Ángel Díaz de Lumen Dei. He venido aquí para desarrollar estoy desarrollando el tema de la reconciliación y quiero invitarles a que nos escriban al correo que van a ver ustedes en pantalla, de tal manera que podamos responder a las muchas preguntas que pueda suscitar este tema en sus vidas, y estamos disponibles en la medida de lo posible a poder responderles y seguir tratando en estos temas que vamos desarrollando aquellas inquietudes que ustedes tengan. Así que anímense a escribirnos. Hoy quería hablar sobre la persona de Jesucristo, paz y reconciliación de los hombres. En el Evangelio de San Juan hay unas frases preciosas del mismo Cristo donde nos dice lo que Él es. Él es: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se nos presenta como la luz. Jesús se nos presenta como la vida. Jesús se nos presenta como la verdad. Jesús se nos presenta como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, paz y reconciliación. Y yo he venido, dice el Señor también en el Evangelio de San Juan, yo he venido para que tengan vida, para que tu vida tenga sentido, para que tu vida comience a experimentar la plenitud, se realice. Toda la razón de la venida del Cristo al mundo es para esto, para reconciliar al hombre con Dios. Y por eso tenemos que acudir a Él. Vamos a comentar brevemente este texto del Evangelio de San Juan, donde el Señor nos dice que Él es la verdad, que Él es camino y que Él es vida. Jesús es, primero, camino, es decir, su vida, su doctrina. Quien la vive se realiza, quien la practica se siente pleno. Él es camino. Muchas veces estamos desorientados, sin nortes. Los modelos que nos propone el mundo son modelos ficticios. Los modelos de la farándula, del cine, del teatro, son muchas veces modelos de máscaras, porque por fuera muestran un rostro, pero por dentro hay una incoherencia total. En cambio, el Señor nos invita a que nos fijemos en Él como camino. Él es norte, Él es flecha indicadora para todos los que en el mundo están desorientados completamente. Jesús es camino para la verdad. Esa verdad que es Él, porque Él es manifestación de la manera de ser del Padre. Él es como el desdoblamiento, como el acercamiento de Dios al mundo. Eso es Cristo Jesús. Y Dios en el Antiguo Testamento nunca se había revelado de una forma concreta, sino que a través de imágenes. Cuando se le apareció en la zarza a Moisés, hablaba siempre a través de las diversas prefiguraciones, pero no se había dejado ver todavía en toda su totalidad. Por eso, al decir que Él es la verdad, nos está diciendo que Dios se ha hecho carne, y el Verbo de Dios se ha hecho carne, se ha hecho cercano, se ha hecho amigable, se ha hecho compañero de camino nuestro, y en la Eucaristía se ha quedado también como alimento espiritual nuestro. Jesucristo es camino que me conduce a la verdad, y fruto de la aceptación de esa verdad me lleva a la vida. Él es la vida, no esa vida que llevamos, que es una vida que arrastramos, es una vida que cargamos, es una vida la que el Señor nos trae, una nueva creación. Es la nueva creación obrada en Cristo Jesús, porque gracias a su muerte y resurrección se ha llevado a cabo la segunda creación del hombre. La primera creación, la del paraíso, Adán y Eva, pero fue una creación que quedó destrozada, es decir, en su origen quedó minada, porque introdujo el demonio, el pecado en el corazón del hombre. Y Cristo viene como vida a dar vida sobrenatural. Podemos decir que la gracia santificante es como la sangre de Dios que corre por nuestras venas espirituales y que nos da la vida sobrenatural y nos une a Cristo Jesús. Qué distinto es la persona de Cristo, paz y reconciliación,
en contraposición a esos grandes personajes que te presenta el mundo, a los grandes políticos incluso, falsos mesías, prometedores de felicidades que se fundan muchas veces en la tecnocracia. Hacen de la técnica un ídolo, cuando no está ahí la felicidad completamente en ninguna de esas cosas. Y son falsos dioses los que me presentan, que duran muy poco tiempo. ¿Cuánto duró un gran líder como lo fue en su momento Stalin? ¿Cuánto duró un Hitler? Muy poco tiempo realmente. Además eran líderes que prometían algo a base de sembrar terror, violencia, muerte. En cambio, la persona de Cristo se nos presenta cautivadora en su aspecto, llena de virtudes, una persona llena de mansedumbre, una persona llena de dominio de sí, encrateia, la palabra griega, dominio de sí. Cristo se nos presenta como el que cautiva los corazones por sus buenos modos y sus buenos tratos. Y esto es un aspecto que quiero destacar de la persona de Cristo como paz y reconciliación, y es su vida práctica en relación con los pecadores que se acercaban a Él en el Evangelio para buscar esa paz que el mundo no puede dar. San Agustín dice que la paz es la tranquilidad del orden. Cuando en tu conciencia hay orden, en tu conciencia hay paz, dice San Agustín. Y Cristo, como persona paz y reconciliación que viene a traer esa paz al corazón de los hombres, nos invita a través de los diversos episodios y sucesos que ocurrían en la vida del Señor. Es hermoso el episodio, por ejemplo, de la mujer samaritana que nos narra el evangelista San Juan. Voy a detenerme en él porque tiene unos rasgos preciosos. Vean, narra que Jesús se había acercado con sus apóstoles a un pueblo, los apóstoles se habían ido a comprar, él se había quedado junto al pozo de Jacob y había venido una mujer samaritana a la hora del mediodía. Era una hora completamente insólita, no era lo común que una mujer se presentase a esa hora del día a buscar agua con su cántaro en la cabeza según la costumbre judías. Y se encuentra allí a Jesús, sentado junto al brocal del pozo. Y Jesús le pide: mujer, dame de beber. Jesús insinúa, Jesús busca la conversación. Mujer, dame de beber. Con una cosa sencilla de la vida común. Mujer, dame de beber. Pero detrás de aquellas palabras Jesús le pedía otra bebida. Le estaba pidiendo la vida del corazón, del amor de aquella mujer, es lo que le pedía. Pero aquella mujer todavía no entendía. Y le reprochó: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Mujer y samaritana, un doble impedimento. ¿Por qué? Porque los judíos y los samaritanos, según la discordia que había en aquel tiempo, no había convivencia, se consideraban enemigos. ¿Por qué? Porque los judíos decían que había que dar culto a Dios en Jerusalén y los samaritanos en el monte Garisaín. Además que, según las costumbres propias de aquel tiempo, no solían hablar en público a solas, hombre y mujer, porque había mucho respeto y mucho pudor. Y por eso le reprocha a aquella mujer. Y Jesús, aquí se muestra su corazón que siembra paz y reconciliación. Le trata con dulzura, le trata con amabilidad y le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y él te daría a ti un agua viva que salta hasta la vida eterna. Y aquella mujer recién, ante su trato amable, su trato bondadoso y comprensivo, comenzó a ablandarse el alma de aquella mujer. Y entonces fue ahí cuando ella, ya empezando a sentir el dolor de su alma y también sus pecados, ¿por qué no?, con más mansedumbre se dirigió también a Jesús: Señor, ¿dónde está esa agua para que yo ya no vuelva a tener sed? Omito algunas otras partes para ir a lo central de este Evangelio. Señor, ¿dónde está esa agua para que yo ya no vuelva a tener sed? Y preciosamente Jesús le dice, antes de decirle ¿dónde está esa fuente? ¿Dónde está esa agua? Jesús lo primero que le dice es: mujer, ve y busca a tu marido. Ve y busca a tu marido. Y aquella mujer reconoce públicamente: no, si no tengo marido. Y Cristo responde: bien has dicho, mujer,
porque el cesto por el que vas, estaba Mansebá, estaba conviviendo, tampoco es tu marido, y el que bebe de esa agua vuelve a tener sed. El que bebe del agua desordenada, del sexo desordenado, al margen de la ley de Dios, el matrimonio, vuelve a tener sed y nunca te sacias, ya iba por el cesto. Y allí recién se le abrieron los ojos a aquella mujer y comenzó su conversión y su vuelta a Dios. Pero los gestos delicados, detallistas, bondadosos del Señor, porque antes de decirle la verdad, Jesús se muestra como un Dios que también es misericordioso, no solamente en la doctrina, sino ante todo en el modo como acoge para recibirle con corazón bondadoso a aquella mujer samaritana. Y es lo que el Señor quiere hacer también con nosotros, cuando nos invita Jesucristo, persona que es paz y reconciliación de Dios con el hombre. Otro episodio del Evangelio que te puede dar también mucha luz es el episodio de Jesús con Zaqueo. También lo narra San Lucas, este es el evangelista San Lucas el que narra el episodio. Caminaba Jesús con los apóstoles, las muchedumbres estaban alrededor de él, le seguían, se amotinaban en torno a él porque gustaban de escuchar su palabra. Y fíjense que aquel hombre, Zaqueo, que era bajito de estatura, como no podía verle, intentaría mirar y no podía, corrió más adelante, se subió a un sicómoro, a un árbol, porque sabía que por allí iba a pasar Jesús. Y cuando justo Jesús pasaba por allí, se detuvo debajo de Zaqueo, miró para arriba y le dijo: Zaqueo, baja, que hoy me quiero hospedar en tu casa. Zaqueo, hay una serie de rasgos que luego voy a comentar, pero escuchen la narración. Zaqueo le dice que sí, perfectamente, le invita a su casa, hace una fiesta, le sirve de comida, y en medio de la alegría y del gozo se para en medio de Jesús y le dice: Señor, si a alguien yo le he robado en algo, le devuelvo 4 veces más. Tenía que ser muy rico Zaqueo para poder hacer aquella promesa de devolver 4 veces más. Y le doy la mitad de mis bienes a los pobres, Señor. En este episodio se ve también la delicadeza del Señor, como también el esfuerzo del hombre. Dios que te hizo sin ti, no te va a salvar sin ti, dice Santo Tomás. Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Es decir, tiene que haber esfuerzo de tu parte. Tiene que haber de ti colaboración con el Señor. Y en la medida en que tú pongas de tu parte, el Señor va a hacer lo que a Él le corresponde. Pero el Señor, en la carta a los Romanos, San Pablo nos exhorta a que es no la gracia de Dios sola, ni yo solo, sino la gracia de Dios conmigo. Aunque en última instancia es Dios el que nos mueve a buscar una vida nueva. Como le movió a Zaqueo también, indudablemente, que con presteza se dirigiese a subirse a aquel árbol porque sabía que por allí iba a pasar Jesús. Y Jesús ve nuestros esfuerzos. Jesús ve lo que nosotros hacemos. Él contempla nuestras vidas y está esperando que nosotros colaboremos de nuestra parte para Él hacer el resto. A San Agustín, este gran santo, decía él que Dios pasa muchas veces por nuestra vida y a veces no vuelve a pasar porque se ha insinuado muchas veces, múltiples veces, a través de un buen libro, un buen consejo, un buen ejemplo, y yo he sido sordo y ciego. O tal vez en mi vida cuántos recuerdos de una buena niñez, una buena infancia, unos buenos padres, y eso ha quedado completamente anulado por el ambiente materialista que me rodea, por el ambiente relativista que todo lo invade o hedonista. Y el Señor, a través de este ejemplo de Zaqueo, nos invita a que tiene que haber un esfuerzo en parte, tiene que haber una colaboración como Zaqueo para que Cristo, para que yo me encuentre con Él. Y en la alegría del encuentro, ¿qué fue lo que provocó en Zaqueo? El desbordamiento de la generosidad. El encuentro con Cristo, paz y reconciliación, provoca siempre paz en el alma. Mi experiencia me enseña, mi experiencia misma personal, que cada vez que me acerco al sacramento de la confesión, se experimenta la paz que deja el recibir la gracia sacramental. Como también la experiencia como ministro que imparte este sacramento, también me demuestra cómo todos los que se acercan al sacramento de la confesión es como quitarse un peso, es como quitarse de encima
un saco, un costado que se lleva encima. Y el Señor nos hace partícipes de esta paz para que con gusto y alegría vayamos al sacramento de la confesión. Otro aspecto muy importante de Jesucristo, su persona, paz y reconciliación, es que en el Evangelio también aparece Cristo curando. Aquí tengo un texto que creo que les puede servir mucho a todos, es muy iluminativo. Jesús es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 2 al 8, donde narra cómo Jesús curaba los cuerpos como símbolo de la curación espiritual del alma, porque era un mero símbolo, una prefiguración. Jesús estaba enseñando en una casa, como era su costumbre, entraba, enseñaba, y eran las multitudes que se apiñaban, y como no podían meter un enfermo que iba en una camilla, se subieron al techo y lo descolgaron por el techo y lo bajaron hasta donde estaba Jesús. Y Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, les dijo: tu fe, tus pecados están perdonados. Aquellos hombres esperaban que Cristo dijese unas palabras como había hecho con otros, y de pronto aquel hombre se levantase, y por eso empezaban a murmurar y a decir de él, sobre todo los fariseos y escribas, que estaban siempre al acecho para buscar en qué poder tomar a Jesús, engañarle o acusarle. Y viendo entonces que Jesús había dicho: tus pecados están perdonados, murmuraban y criticaban: ¿quién es este hombre que se cree con poder para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y ahí fue cuando Jesús les dice: mirad, quien puede lo más, también podrá lo menos, y viceversa. Si digo que puedo perdonar los pecados, pues para que veáis que tengo ese poder de perdonar los pecados, le dijo al paralítico: toma tu camilla y echa a andar. Y ante los ojos y la expectación de todo aquel público, aquel paralítico comenzó a andar, símbolo de que no solamente podía curar los cuerpos, sino que también podía curar el alma. Y si hizo lo que a los ojos de los hombres, con simples palabras, parecía más, que un hombre comience a andar después de estar mucho tiempo de paralítico, ¿cuánto más no va a poder hacer Cristo, hacerme resucitar espiritualmente? Porque eso es la reconciliación, una resurrección espiritual. O mejor dicho, el pecado, estoy con muletas, estoy en silla de ruedas, inválido, me tiene, no puedo caminar en la vida espiritual. Y la gracia santificante viene a revitalizarme. Cristo viene a endinamizarme y pone en mí, inyecta una vida sobrenatural que me pone en pie, como le pasó a aquel paralítico. Jesucristo, paz y reconciliación. Si leyésemos, yo voy a hacer una recomendación, tenemos que leer el Nuevo Testamento. Tenemos que repasarlo, meditarlo y rumiarlo, estudiar la vida de Cristo. No se puede amar lo que no se conoce. Y lástima que hoy se lee tantas cosas que no tienen ninguna importancia, que no forman. Muchos periódicos a los cuales muchas veces caen en nuestras manos son completamente superficiales. ¿Cómo vamos a encontrarnos con esta persona que es la única que tiene para nuestras vidas paz y reconciliación con Dios y también entre los hombres? Otro aspecto, más de orden un poco teológico, pero para fundamentar todo esto que he dicho, es que la persona de Jesucristo ha reconciliado lo que el hombre se había roto con el pecado de Adán y Eva. Y sabemos que el hombre perdió la amistad con el Señor en el paraíso. Y Cristo, con su obediencia, con su muerte, viene a reconciliar al hombre con Dios. Ya el hecho de que Cristo podemos resumir toda la vida de Cristo con 5 momentos cumbres de su vida, que son todos ellos momentos que destacan este matiz de la reconciliación de Dios con el hombre y el hombre con Dios. El primer momento cumbre de la reconciliación de Dios con el hombre es la encarnación. Y en ese primer momento cumbre, Cristo nos da una lección a todos nosotros, la lección de la humildad. Él que era creador se hizo criatura. Él que era omnipotente se hizo débil. Él que era el dueño y señor de todo se hizo frágil en un niño sobre la paja. Y nos invita también que el camino para la reconciliación con Dios
y reconciliación con los hombres es el camino de la humildad, es el camino de la blandura, es el camino de la docilidad, es el camino de la sumisión, como Él lo hizo. ¿Y a quién buscó Dios en el momento de la encarnación? A los humildes. Eligió a una mujer humilde, que no tenía aspiraciones, que no tenía grandes ambiciones como las tienen los hombres del mundo. Sus grandes aspiraciones eran hacer la voluntad de Dios. Una mujer sencilla, la Virgen María. Y qué bonito también en ese otro momento cumbre de la vida de Cristo, en que se ve la reconciliación, su nacimiento. ¿Dónde nació el Hijo de Dios? No nació en ningún hotel de 6 estrellas, ¿no? No nació en un lecho o en una cuna, como dicen hoy, perdón, lo voy a decir, en un colchón de plumas de avestruz de Australia, porque dicen que son más blandas y cómodas, el confort y la comodidad. No, no buscó Cristo eso, sino que nos dio también una lección de pobreza, nos dio una lección de desprendimiento, nos dio una lección de despojo, y que no ponga, el hombre no tiene que poner su felicidad, no lo debe poner en la riqueza, no tiene que poner en el dinero el hombre su felicidad, no está ahí. Cristo me da esa lección con ese momento cumbre. Si tú quieres reconciliarte con Dios, no dejes que tu corazón se deje aprisionar por tantas cosas materiales por las cuales estamos hipnotizados. Me hipnotiza el coche, me hipnotiza la casa, me hipnotiza la ropa bonita. Estoy hipnotizado por todo lo que el mundo cotiza, los puestos sociales. Y Cristo nos habla de que no está ahí, de desprendimiento con su propia vida. También otro tercer momento cumbre de esa reconciliación de Cristo con Dios, que une al hombre con Dios, es la mayoría de edad, cuando Jesús se pierde en el templo. Se perdió para la familia humana y fue hallado para la familia divina. Cuando Jesús, después de 3 días, su madre le encontró en el templo, estaba rodeado de doctores de la ley, y la madre preocupada le dice al niño Jesús: hijo, ¿por qué así te perdiste de repente y con nosotros, que somos los mejores padres del mundo? Te buscábamos angustiados, José y yo. Y entonces el niño Dios le replica a su madre: mujer, ¿no sabías que yo debo estar ocupado en las cosas de mi Padre? ¿Qué quiere decir Jesús en este momento cumbre? Me habla de que la reconciliación con Él también va por el camino del desprendimiento de personas. Hay que amar a Dios por encima de todas las criaturas. Tú nunca debes preferir la criatura al Creador, como Cristo lo hizo. Cristo prefirió su familia divina a la familia humana. Era mucho más importante ante Él, su familia divina, el plan que le había tras la voluntad de su Padre Dios, que el plan de su mera familia humana. Esto a veces, cuántas veces los cariños a personas nos apartan de Él, y así es lamentable ver cómo personas que dicen creer en Dios siguen conviviendo, siguen amancebadas, siguen utilizando métodos anticonceptivos, cuando eso en el fondo te aparta y te aleja de Dios. No es eso lo que Dios quiere, una amistad contigo total, de reconciliación completamente cabal con Él. Preferir a Dios antes que la criatura, si quieres reconciliarte con Él. Cuarto momento cumbre es el momento del bautismo. Jesús no tenía pecado y por lo tanto Él no necesitaba bautizarse. El bautismo de Juan propiamente no era un pecado que quitaba el pecado, pero anunciaba y preparaba para la conversión del bautismo que traía Cristo. Entonces, fíjense que Cristo Jesús, en este momento cumbre del bautismo, se acerca a Juan para ser bautizado y Juan le dice: Señor, yo bautizarte a ti no, tú bautízame a mí. Y Cristo le dice: Juan, es necesario cumplir con toda justicia del Padre. ¿Qué le quiso decir Jesús? Le quiso decir, la palabra justicia en el Evangelio equivale también a voluntad de Dios. Es necesario cumplir con todo querer de Dios, con toda voluntad de Dios, Juan. Por eso, aunque yo no lo necesite, Juan, como es la voluntad de mi Padre, haz tú la voluntad y yo también, Juan. Si tú quieres reconciliarte con Dios, busca discernir cuál es el querer de Dios sobre tu vida.
Busca cuál es la voluntad, obedécele. No seas rebelde, no seas independiente, no seas autónomo de Dios. Tienes que reconciliarte a Él por el camino de la obediencia, como el ejemplo que me da Cristo. Y quinto momento cumbre con el que voy a terminar es el momento de la muerte y resurrección de Cristo, que es el cenit, es el momento en que se realiza de forma total y cabal la reconciliación y la amistad de Dios con el hombre. Cristo muere, viernes de pasión, que culmina en domingo de resurrección. En la pequeñez, la grandeza. Me está dando la lección de que el camino para ir a Dios es el camino muchas veces de la muerte total al hombre viejo que hay en nosotros. Ese hombre viejo del que San Pablo habla, el hombre de pecado, para renacer a la vida de Dios. Que la Virgen también sea como Madre de Misericordia y Madre de Perdón la que nos mueva y nos motive a acercarnos a Jesucristo, que ella es Nuestra Señora del encuentro con Dios, es decir, que María nos lleva al encuentro con su Hijo como persona de paz y reconciliación. Yo quisiera pedirles a todos que se animen a escribirnos, que nos hagan preguntas de este tema que hemos desarrollado o otros por la misma línea del tema de la reconciliación con Dios y con los hombres en el tema de la confesión y de la penitencia. Que la Virgen nos ayude y nos inspire el acercarnos definitivamente a Dios.